Detente un segundo. Mira tu vida. ¿No sientes que a veces estás sobreviviendo más que viviendo? La prisa, las redes, los pendientes, los vacíos disfrazados de risas. Todo parece estar bien, pero algo dentro duele. No sabes por qué. No sabes de dónde viene. Solo sabes que por las noches, cuando apagas las luces y el silencio te alcanza, ese vacío se hace más grande. El alma, tu alma, está gritando. Y lo hace porque se está marchitando en la superficie. Carl Jung decía que el alma sufre cuando no encuentra profundidad en la existencia. Porque el alma no vino a esta vida a coleccionar cosas, seguidores o metas vacías. Vino a transformarse. A integrarse. A sentir de verdad. Y cuando eso no ocurre, se enferma. Se apaga lentamente. Hoy vamos a hablar de eso. De por qué sentimos este vacío. De por qué, aunque tengamos todo, no sentimos nada. Y sobre todo, vamos a recorrer el camino hacia una vida con sentido, con profundidad, con alma. Quédate hasta el final, porque allí te revelaré la clave oculta que Jung intuía, la misma que puede cambiar para siempre la forma en que habitas tu mundo interior. Y si alguna parte de ti siente que esto no es casualidad, si algo en tu interior se removió al escuchar estas palabras, suscríbete al canal ahora y activa la campana. Este espacio está hecho para almas como la tuya. Almas que están listas para despertar. Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente vivo? Lucía tenía todo lo que, en apariencia, garantiza la felicidad, un buen trabajo, una pareja estable, viajes ocasionales y una agenda llena de compromisos sociales. En Instagram, su vida parecía perfecta. Pero por dentro, era un desierto. Sentía que algo esencial le faltaba, aunque no podía ponerle nombre. Era como estar rodeada de ruido y al mismo tiempo de un silencio insoportable. Se reía, pero sus risas no nacían del alma. Dormía, pero no descansaba. Amaba, pero no sentía. Y entonces, una noche, sentada frente al espejo, se dijo a sí misma, no sé quién soy. No sé qué hago. No sé si esto que vivo es mío, o simplemente lo copié. Ese momento fue su ruptura. Su alma llevaba años gritándole desde las sombras, pero ella estaba demasiado ocupada viviendo bien para escucharla. No fue hasta que todo comenzó a perder sabor que comprendió, estaba sobreviviendo en la superficie. Y como dice Jung, cuando el alma no puede expandirse, se contrae, se enferma, se vuelve sombra. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has sentido esa desconexión sutil pero devastadora? Como si estuvieras en el lugar correcto, pero sin sentido. Como si actuaras en una obra cuyo guión no escribiste tú. Si es así, no estás solo. Y no estás rota. Te estás llamando a despertar. Aquí es donde el viaje real comienza. Porque el alma no busca confort, busca profundidad. No quiere más entretenimiento, quiere verdad. ¿Estás dispuesto a dejar la superficie y sumergirte en ti mismo? ¿A cambiar la X por silencio? ¿A soltar lo que brilla por fuera pero pesa por dentro? Recuerda, el dolor que sientes, la tristeza que no entiendes, no son errores. Son señales. Son puertas. Son el susurro del alma pidiéndote que bajes, que entres, que la escuches. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya empezaste a oírla. Ignorar el alma es como tapar con pintura una pared agrietada. Por fuera puede parecer sólida, pero cada día que pasa, el daño se expande en silencio. Vivir en la superficie es, en realidad, una forma lenta de desintegrarse. Es levantarse cada mañana con una sensación de vacío inexplicable, ir al trabajo, cumplir con las responsabilidades, reír en reuniones, postear en redes, y sin embargo, sentir que algo dentro se va apagando. Es como vivir con un eco, como si nuestras palabras no tuvieran peso, como si nuestras emociones estuvieran plastificadas. Carlos tenía 46 años y toda su vida había sido un hombre exitoso.
Abogado de una firma reconocida, con un apartamento elegante, un carro del año y un armario lleno de ropa cara. Pero cuando se divorció y sus hijos se mudaron a otro país, su rutina empezó a derrumbarse. La casa, silenciosa. El celular, sin notificaciones. Las reuniones sociales, cada vez más forzadas. Hasta que una tarde, frente a una taza de café frío, se hizo una pregunta que nunca antes había tenido el valor de pronunciar. ¿Quién soy si no estoy trabajando? ¿Quién soy sin una agenda llena? En ese momento, comprendió algo doloroso: llevaba toda la vida evitando conocerse. Había corrido tan rápido hacia el éxito externo, que se había extraviado de sí mismo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que persigues realmente es tuyo? Si ese ideal de vida que tienes no es solo un reflejo de lo que otros te dijeron que debías alcanzar. Porque muchas veces, el alma sufre no porque no logremos lo que queremos, sino porque hemos deseado cosas que en realidad no nacen de nosotros, sino de una programación que nunca cuestionamos. Queremos el cuerpo perfecto, la pareja perfecta, el estilo de vida ideal, pero ¿y si ese ideal es una cárcel disfrazada? Carl Jung decía que la peor forma de esclavitud es aquella que no parece una prisión. Y la vida superficial es eso, una jaula de oro. Nos seduce con placeres inmediatos, pero nos priva del sentido profundo. Nos entretiene, pero no nos transforma. Nos da imágenes, pero no experiencia. Nos mantiene ocupados, pero nunca presentes. Es necesario tener el valor de detenerse. De dejar de correr. De sentarse con uno mismo, aunque al principio duela. Porque en el silencio incómodo es donde aparece la verdad. Y aunque al principio asuste, descubrirla es la única forma de sanar. Quédate conmigo, porque más adelante en este video te compartiré una guía poderosa, una clave sencilla pero transformadora que ha ayudado a muchas personas a reconectar con su alma. Pero para llegar ahí, primero tenemos que seguir bajando. Porque el alma no se encuentra en la superficie. El alma vive en lo profundo. Y para alcanzarla, hay que atreverse a bucear dentro de uno mismo, aunque eso implique sumergirse en el dolor. Hay un momento en la vida en el que la máscara ya no encaja. En el que sonreír se siente como traicionar al corazón, en el que seguir aparentando fuerza empieza a doler más que mostrar la vulnerabilidad. Y aunque la sociedad nos haya enseñado a mantenernos siempre bien, llega un punto en el que fingir se convierte en una carga insoportable. Ese momento, aunque parezca una crisis, es en realidad una invitación. Es el llamado del alma que grita desde lo profundo: vuelve a casa. Escúchame, Mariana tenía 32 años y todo parecía ir bien en su vida. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance, tenía una pareja estable y en redes sociales compartía su rutina saludable, sus viajes y sus momentos felices. Pero por dentro se sentía vacía. A menudo se despertaba llorando, sin saber por qué. Se sentía desconectada de todo, incluso de su propio cuerpo. Durante años había ignorado pequeñas señales: insomnio, ansiedad, irritabilidad, una tristeza inexplicable. Lo que nadie sabía era que desde adolescente había sentido que no encajaba, que debía hacer un esfuerzo constante para agradar. Su alma le pedía autenticidad, pero ella solo le daba filtros. Una tarde, tras una pelea con su pareja, Mariana salió a caminar sin rumbo. Llegó hasta un parque solitario, se sentó en una banca y por primera vez en años, se permitió llorar sin freno. No por tristeza, sino por agotamiento. Ahí comprendió algo que cambiaría su vida: no estaba rota, estaba desconectada. Había vivido tanto tiempo cumpliendo expectativas, que olvidó quién era. Aquel fue el inicio de su verdadero viaje interior. Y ahora pregúntate tú: ¿qué tanto de tu vida es una construcción para ser aceptado? ¿Cuántas decisiones has tomado desde el miedo y no desde el deseo auténtico? ¿Cuántas veces has silenciado tu alma por no incomodar? Jung nos decía que el sufrimiento no viene por las cosas que enfrentamos, sino por nuestra resistencia a sentirlas, a integrarlas. El alma no teme al dolor, teme al olvido.
a ser ignorada, postergada, silenciada. Cada vez que negamos lo que sentimos, enterramos una parte de nosotros. Y eso, tarde o temprano, nos pasa factura. No es casual que muchos comiencen a sufrir síntomas del alma a través del cuerpo, gastritis, dolores musculares, fatiga crónica. El cuerpo habla lo que el alma calla. Y cuando vivimos superficialmente, todo en nosotros se fragmenta. Perdemos el centro. Nos sentimos fuera de lugar, aunque estemos rodeados de gente. Nos sentimos vacíos, aunque aparentemente tengamos todo. Pero te prometo algo, esta desconexión no es el final. Es el umbral. Porque detrás del sufrimiento, hay una puerta. Y si tienes el valor de atravesarla, descubrirás algo maravilloso que te revelaré hacia el final de este video. No estás solo. No estás perdida. Lo que sientes tiene sentido. Y en unos minutos más, lo entenderás con total claridad. Cuando vivimos en la superficie, nuestra alma se vuelve espectadora de su propia vida. Está ahí, presente, sí, pero ignorada. Como una voz suave en una fiesta ruidosa. Te susurra lo que verdaderamente importa, pero estás tan ocupado con el bullicio de lo urgente que dejas lo esencial para después. Y ese, después nunca llega. Así vamos, acumulando días llenos de actividad pero vacíos de sentido. Luis, por ejemplo, era un ejecutivo exitoso de 45 años. Tenía una oficina con vista a la ciudad, una agenda siempre llena y una cuenta bancaria saludable. Pero cada noche, al llegar a su apartamento, el silencio lo devoraba. No era que no tuviera amigos, familia o planes, era que no tenía conexión. Se había convertido en un producto de su entorno, funcional, eficiente, admirado. Pero no amado por quien realmente era, porque ni siquiera él sabía quién era. En las cenas importantes, hablaba de logros, de cifras, de proyectos, pero no de dolores, de anhelos, de heridas. Una noche, mientras veía una vieja película en la televisión, una escena le removió todo. Un personaje decía: lo más triste no es morir, es no haber vivido de verdad. Luis sintió un nudo en la garganta. Apagó el televisor y por primera vez en mucho tiempo se sentó en la oscuridad, en silencio, sin nada que hacer. Y ahí, en ese vacío incómodo, comenzó a escuchar su alma. Entendió que durante años había sido esclavo del reconocimiento, del éxito, del deber ser. Que sus decisiones no venían de su verdad, sino de su miedo al rechazo. Y entonces, lloró. No por tristeza. Por alivio. Porque por fin se atrevía a mirar lo que siempre había estado ahí. ¿Te has sentido como Luis alguna vez? ¿Has sentido que todo se ve bien desde fuera pero dentro hay un eco que no cesa? Un anhelo inexplicable por algo que no puedes nombrar. Ese eco no es debilidad. Es tu alma reclamando su espacio. Es tu ser profundo, pidiéndote que dejes de actuar, que sueltes la máscara, que vivas con sentido. Vivir superficialmente es como beber agua salada cuando tienes sed. Parece que te sacia, pero solo te deshidrata más. Te llena de estímulos, pero no de profundidad. Te conecta con 1000 cosas, menos contigo. Y cuando el alma no encuentra un puente hacia la vida auténtica, comienza a apagarse. No con gritos, sino con silencios. No con desesperación, sino con resignación. Pero aquí estás tú, escuchando esto. Y eso significa que hay una chispa viva en ti, una intuición que no se ha rendido. Una parte tuya que anhela regresar a lo esencial. Y esa es una señal poderosa, todavía puedes volver a ti. Todavía puedes sanar. ¿Y qué significa volver a ti? No es irse a vivir a una montaña ni desconectarse del mundo. Es algo mucho más profundo, mucho más valiente. Volver a ti es atreverte a preguntarte, con sinceridad, ¿qué he dejado de sentir por miedo a que me duela? ¿Cuántas veces he fingido estar bien para no incomodar a nadie? ¿Qué parte de mí está dormida esperando a que por fin le des permiso de vivir? María tenía 39 años cuando, en medio de una separación dolorosa,
descubrió que no sabía estar sola. No porque no pudiera, sino porque nunca lo había hecho. Desde joven fue la hija responsable, la novia ejemplar, la esposa que cedía en todo. Se definía a través de otros, y en el momento en que su matrimonio terminó, sintió que desaparecía. No tenía pasatiempos propios, ni un círculo íntimo con quien desahogarse, ni una voz interna en la cual confiar. Se había moldeado tanto para encajar, que ya no recordaba cuál era su forma original. Pero algo ocurrió. Un día cualquiera, sin pretensiones, decidió salir a caminar sola. Sin celular, sin compañía, solo con el sonido de sus pasos. Y en medio del parque, sentada en una banca, se permitió llorar. No por la pérdida del matrimonio, sino por haberse perdido a sí misma. Esa fue su primera cita consigo. A partir de ahí, comenzó a escribir un diario, a tomar clases de cerámica, a reencontrarse con una vieja amiga, a decir no sin culpa y a redescubrirse. Ese es el inicio de toda verdadera transformación, un instante de honestidad brutal contigo mismo. No hace falta una crisis enorme, ni una señal mágica. A veces basta con sentarte en silencio y admitir que no estás viviendo como realmente quisieras. Que tu alma te pide algo más. Y ese algo más no es lujo, no es fama, no es reconocimiento. Es profundidad. Es presencia. Es sentido. Carl Jung decía, la soledad no viene de no tener gente a tu alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que importan, o de sostener ciertas opiniones que otros consideran inadmisibles. ¿Cuántas veces has sentido esa soledad? Esa que no se llena con compañía, sino con autenticidad. Tu alma sufre cuando se niega a sí misma. Cuando, por agradar, por cumplir, por sobrevivir, olvida que vino a florecer, no a obedecer. Y sin embargo, ese sufrimiento no es castigo. Es el llamado. Es la campanada que te dice, despierta, aún estás a tiempo. Porque cuando vives desde la profundidad, algo cambia. Las conversaciones se vuelven verdaderas. Las decisiones, coherentes. Las relaciones, más humanas. Y tú, más tú. Pero, ¿qué nos aleja de esa profundidad? ¿Qué nos empuja a quedarnos en la superficie, como si ahí estuviéramos a salvo? La respuesta es simple y desgarradora, el miedo. Miedo a lo que encontraremos si miramos hacia adentro. Miedo a descubrir que hemos vivido en piloto automático. Miedo a reconocer que hay partes de nosotros que han sido silenciadas por años. Pero hay algo que debes saber, el alma no teme a la oscuridad. Teme a no ser vista. A no ser escuchada. A no ser vivida. Julián, por ejemplo, trabajaba en el mundo corporativo. Tenía una carrera ascendente, un sueldo alto, una vida aparentemente envidiable. Pero cada día, al salir de su oficina, sentía un vacío inexplicable. Todo lo que hacía parecía carecer de sentido. Un día, en medio de una reunión, escuchó como un colega contaba que su padre había muerto la semana anterior y nadie lo había notado. Fue una frase dicha al pasar, pero para Julián fue como un relámpago. Pensó, ¿y si yo muero mañana, alguien sabría quién fui realmente? Esa pregunta lo persiguió durante semanas. Hasta que decidió frenar. Renunció. Se mudó a un pueblo costero, donde empezó a dar talleres de escritura para jóvenes. Nadie entendió su decisión. Muchos lo llamaron loco. Pero por primera vez en años, Julián se sintió vivo. Descubrió que su alma no quería estatus. Quería conexión. Significado. Un legado emocional. Porque vivir de forma superficial no significa vivir mal. Significa vivir sin alma. Y el alma no soporta ser ignorada por mucho tiempo. Tarde o temprano, grita. A veces con ansiedad. A veces con tristeza. A veces con insomnio o una sensación difusa de que algo falta. No lo confundas con debilidad. Es tu alma diciendo, no me dejes fuera de tu historia.
Y aquí quiero hacerte una pregunta que puede parecer incómoda, pero es necesaria. ¿Estás siendo el protagonista de tu vida, o solo un actor interpretando el guión que otros escribieron por ti? No es tarde. Nunca es tarde para volver a ti. Para quitarte el disfraz. Para preguntarte con honestidad. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué parte de mí se ha cansado de fingir? La vida no te pide perfección. Solo te pide presencia. Y cuando empiezas a habitarte de verdad, el mundo deja de sentirse tan ajeno. La superficialidad puede tener 1000 disfraces. A veces se viste de productividad. Otras veces, de perfección. Hay quienes la llevan como una sonrisa permanente que esconde el cansancio de vivir desconectados. Porque sí, puedes estar rodeado de gente, de metas, de logros, y aún así sentirte solo. Como si algo esencial estuviera ausente. Lucía era una madre amorosa, siempre pendiente de sus hijos, su esposo, el trabajo, la casa. Desde afuera, todos la admiraban. Pero por dentro, algo dolía. Sentía que su vida se había vuelto una lista de tareas. Que no se reconocía en el espejo. Una noche, mientras doblaba ropa, su hija menor le preguntó: «Mamá, ¿tú eres feliz?». La pregunta la desarmó. No supo qué responder. No porque no quisiera mentirle, sino porque no tenía la respuesta. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, pensando cuándo fue la última vez que hizo algo por sí misma. Algo que no fuera por deber, sino por deseo. Recordó que de joven escribía poesía. Que soñaba con pintar. Que le encantaba caminar descalza en la tierra mojada. Se preguntó, ¿cuándo me perdí? ¿Cuándo fue que empecé a vivir solo hacia afuera y dejé de escucharme? Al día siguiente, compró una libreta. Empezó a escribir. No grandes poemas, solo pensamientos sueltos. Cosas que sentía, cosas que nunca había dicho. Y algo empezó a moverse dentro de ella. No cambió su vida de golpe, pero cada palabra escrita era una semilla de regreso a sí misma. Con el tiempo, volvió a pintar. Se inscribió en un taller. Rió como hacía años no lo hacía. Y, sobre todo, empezó a habitarse. Porque no se trata de cambiar tu mundo de la noche a la mañana. Se trata de regresar a ti, un paso a la vez. De dejar de huir. De atreverte a sentir. A veces, el alma solo necesita una rendija por donde entrar. Y cuando la dejas pasar, ya nada vuelve a ser igual. Ahora yo te pregunto, ¿qué cosa pequeña, íntima, olvidada, podrías recuperar hoy? ¿Qué parte de ti necesita que la mires con compasión y le digas, aquí estoy? ¿No te he olvidado? El alma no busca grandes gestos. Busca autenticidad. Busca verdad. Y esa verdad, aunque duela, es lo que más sana. A veces creemos que el dolor es el enemigo. Que hay que silenciarlo, taparlo, ignorarlo. Pero Carl Jung nos decía algo esencial: no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, oprime. Y en ese acto de rechazo constante a lo que duele, lo que hacemos, sin darnos cuenta, es apagar también lo que nos da vida. La vida superficial nos enseña a evitar el vacío. Pero evitarlo no lo llena. Solo lo disfraza. Con ruido, con pantallas, con compromiso sin alma. En cambio, enfrentar ese vacío, mirarlo a los ojos, escucharlo, puede ser la experiencia más transformadora de nuestra existencia. Quiero contarte la historia de Ernesto. Un hombre que llegó a los 50 sintiéndose vacío a pesar de haber hecho todo bien. Había construido una familia, una empresa exitosa, era respetado en su comunidad. Pero cada día se levantaba con una tristeza inexplicable. No había ninguna tragedia concreta, solo un silencio interior que lo perseguía. Buscó respuestas en libros de autoayuda, en rutinas de ejercicio, en viajes de fin de semana. Nada funcionaba. Hasta que un día, durante una caminata solitaria por la montaña, estalló en llanto.
Se sentó en una piedra, sin entender qué le pasaba, y solo dijo en voz baja, no sé quién soy. Ese fue el comienzo de su despertar. Comenzó terapia. Se atrevió a abrir las puertas del pasado. Descubrió heridas de su infancia que había negado por décadas. Reconoció que toda su vida había buscado aprobación porque en el fondo, nunca se sintió suficiente. Se dio cuenta de que su éxito había sido un escudo, no una realización. Pero también descubrió algo más profundo, que su dolor tenía sentido. Que no era un error. Que lo estaba llevando exactamente hacia donde debía ir, hacia sí mismo. ¿Te has preguntado si tu tristeza tiene algo que contarte? Si esa incomodidad que sientes cuando estás solo es una invitación, no una condena. El alma no quiere que la distraigas. Quiere que la escuches. Porque cuando empiezas a escucharla, aunque duela, algo empieza a cambiar. Y no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas estar dispuesto a sentirlo. ¿Y si ese cansancio constante que sientes no es físico, sino espiritual? ¿Y si el desgano, la irritabilidad, la falta de entusiasmo por lo que antes te emocionaba no fueran signos de flojera, sino de desconexión? Cuando el alma vive atrapada en la superficie, se marchita. No grita. No hace escándalo. Se apaga en silencio. Porque el alma no exige, espera. Espera que tú decidas volver a ella. Y volver al alma es, muchas veces, un acto de valentía. Piensa en Lucía. Una mujer brillante, creativa, sensible, que pasó años cumpliendo con todo lo que los demás esperaban de ella. Se casó joven. Trabajó durante 20 años en una oficina gris. Siempre fue la buena hija, la buena esposa, la buena empleada. Hasta que un día, se miró al espejo y no se reconoció. Fue durante una clase de pintura, a la que fue casi por accidente, que algo se rompió. Pintó un rostro. Era el suyo, pero con una mirada herida, profunda, casi desconocida. Fue entonces cuando entendió, había vivido para todos, menos para ella. Renunció. No de forma impulsiva, sino honesta. Empezó de cero. Se fue a vivir sola. Recuperó pasiones olvidadas. Lloró mucho. Se sintió sola, claro. Pero, por primera vez en décadas, se sintió viva. ¿Alguna vez has hecho algo solo porque se supone que debes hacerlo? ¿Alguna vez has callado lo que de verdad deseas, por miedo a no encajar? La vida superficial no solo te quita libertad. Te quita identidad. Te vuelve una copia de lo que el mundo quiere, mientras tu esencia, tu alma, espera paciente detrás del telón, con la esperanza de que algún día la dejes subir al escenario. Pero esto no es una invitación al caos, a destruirlo todo sin pensar. Es una invitación al despertar. A detenerte. A preguntarte con honestidad, ¿estoy viviendo mi vida, o la vida que otros diseñaron para mí? Recuerda esto, la autenticidad tiene un precio, pero la falta de ella, lo cobra todo. ¿Y qué pasa cuando decides romper con lo superficial? Al principio, puede que no sea luz lo que encuentres. Puede que al mirar hacia adentro, lo primero que veas sea sombra. Carl Jung lo decía con claridad. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad, muchas veces, es incómoda. Porque está hecha de tus frustraciones no resueltas, de tus deseos ocultos, de tus heridas no sanadas. Pero solo al atreverte a mirarlas cara a cara, puedes empezar a comprender quién eres realmente. Te contaré el caso de Pablo. Siempre fue el tipo exitoso, buen sueldo, auto nuevo, ropa impecable, pareja perfecta. Pero no dormía bien. Las noches le pesaban. Había algo que no podía nombrar, un vacío que ningún logro parecía llenar. Fue a terapia como último recurso, y allí, entre sesiones y silencios, descubrió algo brutal: toda su vida había estado actuando un personaje. En el fondo, nunca quiso ser abogado. Su pasión era la música, pero la enterró porque eso no da dinero. Amaba los libros,
pero hacía años que no leía. Sentía que su pareja no lo conocía realmente, porque ni siquiera él sabía quién era. El día que reconoció esa verdad, lloró como un niño. No por tristeza, sino por alivio. Porque había encontrado el origen de su dolor. Su alma no estaba rota. Estaba encerrada, sepultada bajo capas de apariencias. A partir de ahí, comenzó un camino distinto. No fue perfecto ni rápido, pero sí auténtico. Y poco a poco, su insomnio desapareció. No porque su vida fuera más fácil, sino porque ahora tenía sentido. ¿Y tú? ¿Qué partes de ti has enterrado para encajar? ¿Qué sueños dejaste a un lado para parecer normal? ¿Cuántas veces te has mentido a ti mismo diciendo, esto está bien, cuando en el fondo sabías que no? Mira, vivir superficialmente puede parecer más cómodo pero no te sana. No te llena, no te hace vibrar. Es como vivir respirando por la mitad. Estás, pero no estás. Funcionas, pero no sientes. Y lo que el alma más necesita no es un cuerpo perfecto, ni una agenda llena, ni una vida instagrameable. El alma necesita verdad. Y tú mereces vivir con el corazón despierto. Tal vez llegaste hasta aquí buscando respuestas. Tal vez, como muchos, sentiste ese vacío que nada parece llenar. Ese susurro silencioso que a veces se convierte en grito, esto no es todo. Tiene que haber algo más. Y sí, hay algo más. Pero no está afuera. Está dentro de ti. Y aquí está la promesa que te hice al inicio, la superficie nunca será hogar para un alma profunda. No estás roto. No estás perdido. Lo que te duele no es tu vida, es tu desconexión con lo que eres de verdad. Y cuando vuelves a ti, todo comienza a tener sentido. El secreto no es correr más rápido, ni producir más, ni parecer feliz. El secreto, y el mayor acto de valentía, es detenerte. Escucharte. Y preguntarte, ¿qué partes de mí he abandonado por sobrevivir? ¿Qué anhela en silencio mi alma cada mañana? ¿Quién era yo antes de que el mundo me dijera quién debía ser? La sanación comienza cuando dejas de vivir en piloto automático y decides mirar hacia adentro. Cuando dejas de temerle a la sombra y la usas como guía. Porque como decía Jung, en la herida está la llave de tu alma. Cada herida tuya tiene un mensaje. Cada vacío, una señal. Y cada momento en el que te sentiste fuera de lugar, fue en realidad tu alma gritando, despierta. No naciste para una vida superficial. Naciste para profundidad, para belleza real, para conexión genuina. Así que si algo se movió dentro de ti con este video, no lo ignores. Es tu alma tocando la puerta. Respóndele. Escucha. Haz el primer paso hacia una vida con propósito. Porque cuando tú eliges la verdad, la vida te responde con significado. Y antes de irte, si este mensaje tocó alguna fibra de tu interior, compártelo. Alguien más puede estar necesitando justo estas palabras. Y si quieres seguir explorando tu mundo interno, suscríbete, porque aquí, no venimos a entretener el ego, sino a tocar el alma. Gracias por llegar hasta aquí. Tu profundidad es tu mayor poder. Nunca lo olvides.